Biblia abierta en segunda de Timoteo, ¿verdad? Manténganla ahí abierta en el capítulo número 1, que en breve les voy a dar el versículo. Segunda de Timoteo, capítulo número 1. En breve leeremos algo ahí. Quisiera hablar en esta tarde de algo que ya estamos acostumbrados y no deberíamos. Hay una palabra que en apenas unos años ha llegado a formar parte de nuestro vocabulario. Ya formaba, pero apenas la mencionábamos, pero sin embargo en los últimos años pareciera que ya forma parte de nuestras conversaciones diarias. Y aún hasta de los chavalitos, de los niños pequeños, ya se oye hasta la palabra crisis, ¿o no es así? Todo el mundo habla de la crisis. Llevamos algunos años arrastrando la crisis, nos tiene hasta el gordo, tanta crisis de un lado para otro. Pero siempre que se habla de esto, relacionamos este término, la palabra crisis, con escasez, ¿o no es así, hermano? No, yo no conozco a nadie que se alegre cuando oye la palabra crisis. Pareciera que le cambie hasta el semblante, porque este término está relacionado con la necesidad, está relacionado con la tristeza y también con la incertidumbre, con la idea de qué va a pasar en este momento de crisis, qué va a suceder con mi vida, qué va a pasar con mi familia. Y esta situación de crisis trae a la cabeza a todos los mandatarios del mundo, todos los políticos, todos los gobernantes están dándole mil vueltas a la cabeza a ver cómo salimos de esta situación de crisis. Pero no solamente los mandatarios del mundo, sino al ciudadano de pie, a nosotros también, y de manera especial a los padres que luchan cada día por alimentar a sus hijos, por llevar algo a sus hogares. Esto es lo que está pasando realmente. Ahora, de la crisis que quiero hablarle no tiene nada que ver con la crisis económica que actualmente está viviendo la sociedad. Quiero hablarle de un tipo de crisis a la que no se le pone tanta atención, o la que pareciera no preocupar, pero es igualmente preocupante, o quizás mucho más que una crisis económica. Hablo de una crisis espiritual. Esto es muy importante también. Crisis espiritual que muchas veces se deja notar aún en medio del pueblo de Dios. Y es ahí donde uno se da cuenta. A veces notamos esa crisis espiritual, ¿saben de qué manera? En la falta de compromiso que muchos cristianos tienen con el Señor. Notamos una crisis espiritual en la falta de entrega y en la falta de esfuerzo que como cristianos deberíamos tener cuando servimos al Señor. Notamos una crisis espiritual cuando pareciera que la frialdad, que la desgana, que el desinterés y la apatía abrazan nuestro corazón. Y eso es algo real, hermano. No me estoy inventando nada. Es una realidad en el pueblo de Dios. Ver cómo la crisis llega a muchas vidas y las arranca. Notamos esa crisis espiritual en que a veces hay más interés en las cosas de este mundo que en el reino de Dios. Pareciera que nos preocupa todo lo que hay fuera del reino de Dios, como si nos fuésemos a quedar aquí de por vida, cuando sabemos que cielo y tierra pasarán, dice la palabra, pero la palabra de Dios y el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Pero a veces nuestra visión es tan limitada, tan corta, que parece que vivimos a ras del suelo, cuando la Biblia nos llama a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. ¿Sí o no, hermano? Eso lo dice la palabra. Buscar las cosas espirituales, las cosas de arriba. Cuando no sucede eso en medio del pueblo de Dios, es síntoma, es señal de que hay crisis espiritual. Y tenemos que afrontar estas situaciones, hermano. Hay creyentes que se dejan arrastrar por esta situación de crisis espiritual y entran en una decadencia espiritual en sus vidas, donde el interés brilla pero por su ausencia, donde no hay ganas de servir a Dios, donde hay que estar motivando constantemente para que nos esforcemos en caminar en este camino de la fe. Cuando se sobreentiende que en Cristo tenemos toda la fuerza que necesitamos, cuando se sobreentiende que en Él tenemos la ayuda que nos hace falta. De hecho, Él nos ha dado el Espíritu Santo, lo dice la palabra. Y uno de los nombres que define al Espíritu Santo es que es nuestro ayudador. Amén, hermanos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador que está con nosotros y en nosotros.
para ayudarnos a vivir la vida cristiana, para avanzar, para caminar, para conquistar y no ser conquistados, para vencer las pruebas, superar las pruebas y vencer las tentaciones. Él está con nosotros para eso. Pero ¿por qué muchas veces somos arrastrados por una frialdad espiritual? ¿Por qué muchas veces tenemos que luchar con nosotros mismos para dar un paso más hacia adelante? ¿Saben? La crisis espiritual es algo real en medio del pueblo de Dios. No es algo por lo que debemos alegrarnos, todo lo contrario. Debe haber un sentir de preocupación. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros servimos a un Dios vivo, un Dios que es real. Nosotros no vamos detrás de una religión muerta, no vamos detrás de una serie de ceremonias y de ritos que no llevan a ningún lado. Seguimos a Dios, servimos a Dios, amamos a Dios, y eso debe ser algo genuino en nuestra vida. No debemos estar pendientes, sí, de vez en cuando nos hace falta una palabra de ánimo, ¿o no, hermano? Nos hace falta un empujoncito, venga, sigue caminando, porque vienen luchas, porque vienen problemas, porque vienen dificultades, pero no debe ser la norma de que yo necesite a alguien detrás de mí toda la vida empujándome. Porque Dios me ha dado, y vuelvo a repetir, de su Espíritu Santo. Dios me ha dado de su poder, dice la palabra, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿sí o no, hermano? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Tengo ese poder, el poder del Espíritu Santo en mi vida. Me lo ha dado Dios. ¿Para qué? ¿Para llenarme la boca diciendo que tengo poder? No, Dios me ha dado su poder para vivir esta vida cristiana en victoria, no en derrota. El apóstol Pablo dijo, a todo le puedo hacer frente, porque es Cristo quien me da la fuerza. Versión Reina Valera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Tú cuentas con la ayuda de Dios. Tú no tienes por qué estar arrastrándote espiritualmente en tu vida. Tú puedes caminar en victoria, caminar con firmeza, superar las pruebas, vencer los obstáculos que hay a lo largo del camino, porque Dios te va a ayudar. Amén, amén, hermanos. Amén. Sí. Ahora, quiero dejarte cuatro actitudes que deben sobresalir en nuestra vida, en ti y en mí, que nos van a ayudar a mantenernos firmes en medio de las crisis espirituales de la vida. Tal vez ahora digas, caramba, yo vivo en el mejor momento de mi vida. Gloria a Dios si es así. Disfrútalo. Pero quiero decirte algo, más tarde que temprano llegará ese problema, llegará esa dificultad y tocará la puerta de tu corazón para tratar de robarte la fuerza, para tratar de desanimarte, para tratar de que no camines y no sigas adelante. Y cuando llegue ese momento, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a acobardar? ¿Te vas a quedar quieto ahí? ¿Vas a dejar que las circunstancias o los problemas sean que te zarandeen de un lado para otro? ¿O vas a luchar? Quiero darte cuatro cosas importantes que tanto a ti como a mí nos van a ayudar. Y la primera la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso número 12. ¿La tienen? Dice la palabra, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué no se avergüenza? Dice la Escritura, porque yo sé a quién he creído. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Él estaba pasando por algunas circunstancias difíciles y él dice que estaba padeciendo, pero no se avergonzaba. Esta expresión la repite también él cuando habla acerca del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén, hermano. Ahora, él no se avergonzaba por padecer a causa de Cristo, porque él estaba seguro en que había creído. Lo dice la palabra, póngame atención. Yo leo el versículo en voz alta, no se preocupe, porque yo sé a quién he creído. Y esto me habla de algo muy importante. Una actitud que se desarrolló en el apóstol Pablo es convicción, hermano. ¿Me escucharon? Dígale que está a su lado, convicción. Hermanos, no se distraigan. Presten atención. Hay tiempo para hablar después de la reunión. Así que esté atento a lo que estoy hablando. Convicción. La palabra convicción significa seguridad de lo que crees.
El apóstol Pablo era un hombre de convicciones, estaba seguro de lo que creía, y así lo declara en este pasaje. El versículo nos habla de esa convicción interna que el apóstol Pablo tenía. Su confianza en Dios hacía de él un hombre seguro en este camino de la fe. A veces hay personas que caminan con cierto titubeo. ¿Será o no será? Caminas por tiempo, caminas 2 o 3 meses bien y después vuelves a caminar mal, y así están en un sub y baja. Pero cuando tú tienes una convicción firme de quién es Dios y de lo que representa en tu vida, en ti va a haber una firmeza para seguir avanzando en este camino de la fe. Amén, hermanos. Hoy día, parte de esa crisis espiritual, hoy día, hermanos, parte de esa crisis espiritual en la vida de muchos cristianos es debido a la falta de firmeza, es debido a la falta de convicciones en su vida. Por eso muchas personas son arrastradas por los problemas y las circunstancias de la vida, porque no hay firmeza. Es triste ver cómo al menor problema, hermanos, si atrás guarda el silencio, se lo agradezco. Eduardo, guarda el silencio para poder compartir la palabra. ¿Por qué al menor problema mucha gente se viene abajo? ¿Por qué muchas personas se desaniman cuando aparece el primer obstáculo en su vida? ¿Por qué muchos abandonan, hermano? Sencillamente porque no hay convicción. Yo no digo que sea la única razón, pero es una de las razones por las que muchas personas abandonan el camino de la fe. No están seguros de lo que creen. El apóstol Pablo estaba dispuesto, hermano, a sufrir. Estaba dispuesto a padecer cualquier cosa porque él tenía una seguridad absoluta de quién había creído. Y cuando uno está seguro de eso, no importa lo que venga, usted sigue adelante. No importa si el problema es rojo, verde o azul, grande o pequeño, hay en usted, en su interior, una convicción tal que usted se mantiene firme y sigue avanzando en la vida cristiana. Por eso es importante que comencemos a desarrollar esa actitud en nuestra vida. Convicción, hermano. Y esa convicción viene por el estudio de la palabra de Dios, por indagar en la palabra, por crecer en la fe. Y en la medida que usted crece en la fe, en la medida que usted se adentra en la palabra de Dios y cree lo que Dios dice en su palabra, esas convicciones se van a enraizar en su corazón. ¿Me están entendiendo, hermano? Y ya venga lo que venga. Venga lo que venga, por muy trágico y difícil que sea. Hace una semana atrás, unos hermanos nuestros en la fe perdieron a su bebé de 2 meses. La semana pasada. Yo no sé lo que eso representa, porque no lo he vivido y espero que Dios no me haga pasar por ese trance en mi vida. Pero esas personas se mantuvieron firmes, lloraron, claro que sí. Llorábamos hasta lo que no nos tocaba nada esa criatura. Lloraron, por supuesto. ¿Sienten la pérdida? Por supuesto que sí. Pero saben que se mantienen firmes en la fe, porque saben quién han creído. Y es difícil muchas veces, tantas circunstancias que hay en nuestra vida, pero cuando hay una convicción, cuando hay una firmeza en tu corazón, tú te mantienes firme. Y eso es algo que debemos desarrollar en nuestra vida. No podemos caminar, no podemos vivir la vida cristiana por lo que los demás nos dicen, sino por lo que nosotros conocemos que tiene Dios en nuestra vida. Debemos adentrarnos en esa palabra, debemos conocer cuál es la voluntad de Dios para permanecer firmes. Cuando usted tiene claro y sabe quién ha creído, usted se va a mantener firme. La segunda cosa importante es determinación. La palabra determinación significa tener un firme propósito. Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Filipenses. Libro de Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses 3, verso 14. ¿Lo tienen? Bien, no se preocupen que no lo tienen, yo lo voy a leer en voz alta. Filipenses capítulo 3, verso 14 dice la palabra: prosigo
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta. Si hay algo que caracterizaba la vida de este hombre, es que era un hombre con determinaciones. Era un hombre que sabía a dónde iba. Era un hombre que sabía lo que quería. Había una determinación, un propósito firme siempre en su vida. Y la vida de Pablo se caracterizaba, hermano, por una constante entrega y por una constante perseverancia. Y miren que Pablo tenía todos los motivos para decir: hasta aquí llego hoy. Porque este hombre sufrió a causa del Evangelio. Este hombre sufrió a causa de llevar la palabra por todo lugar. Sin embargo, él seguía avanzando, él seguía caminando. Yo no sé si yo hubiese podido soportar todo lo que soportó el apóstol Pablo por su fe en Jesucristo. Él llegó a decir en un momento que llevo en mi cuerpo las marcas, las señales de Cristo en su cuerpo. Haciendo alusión, hermano, a todas aquellas, vamos a llamarle, heridas de guerra, a todo aquel sufrimiento que le fue causado por predicar el Evangelio de Jesucristo. Fue apedreado, fue difamado. Difamado fue lo más suave que le pasó, pero le hicieron tanto, pero sin embargo, él seguía avanzando, él seguía caminando, porque él era un hombre que tenía una determinación clara. Hermano, Dios no te ha llamado a abandonar. Dios te ha llamado a seguir adelante. Dios te ha llamado a avanzar en la vida cristiana. No podemos ser creyentes que caminan por racha o por temporada. Cuando me van bien las cosas, entonces yo sigo el camino del Señor. Pero cuando te van mal, cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a desistir? ¿Vas a dejar de caminar? ¿Vas a renunciar a todo lo que Dios ha hecho en tu vida? Aún en los peores momentos de nuestra vida, hemos sido llamados y capacitados, escúcheme bien, capacitados para seguir adelante y para seguir avanzando. Determinación, hermano. Esta mañana compartía con los hermanos en Fuencaliente y hablaba de algo que también hemos mencionado en más de una ocasión en este lugar. Aquella mujer de flujo de sangre que dice la palabra en el Evangelio de San Marcos y el hombre ciego llamado Bartimeo que estaba sentado junto al camino. Cuando ellos oyeron hablar acerca de Jesucristo, Bartimeo junto al camino, ¿qué comenzó a hacer? A dar gritos. No fue simplemente hablar: oye Jesús, no, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a gritar aquel hombre. Aquella mujer de flujo de sangre dice que cuando vio a Jesucristo se dio cuenta que había una gran multitud alrededor de él. Y ella le costaba caminar, había pérdida de sangre constante cada vez que trataba de hacer un esfuerzo. Y mientras ella caminaba, ella perdía sangre, ella se debilitaba, pero ella dijo: yo tengo que tocar el manto, la ropa de aquel hombre llamado Jesucristo. Y a pesar de la multitud, ella se adentró y comenzó tal vez buscando gente de un lado para otro, hasta que consiguió su propósito, que era tocar las ropas del Señor Jesucristo, el manto del Señor Jesús. Tanto esta mujer como el ciego, ¿sabe qué tenían en común? No una enfermedad solamente, tenían en común una determinación. Ellos dijeron: he decidido cambiar mi vida, y para cambiar mi vida yo tengo que acercarme a Jesús. Yo necesito mi milagro en Jesús. ¿Qué hubiese pasado si ellos no hubiesen tomado esa determinación en su vida? Probablemente aquella mujer meses más tarde se hubiese muerto, porque ya estaba en las últimas, dice la palabra. Había gastado todo su dinero. El médico dice que en lugar de mejorar, estaba empeorando. Aquel ciego se hubiese quedado en el camino y hubiese muerto a lo largo tal vez de algunos años en esa misma condición, pidiendo caridad, que alguien le arrojara alguna moneda para poder seguir comiendo. Pero ellos un día decidieron tomar una decisión, determinaron cambiar las cosas, cambiar el curso de su vida. Nuestra vida es el resultado de las decisiones que tomamos. Y la palabra nos llama a tomar determinaciones, a ser gente con ideas claras y fijas de lo que creemos. Pablo era uno de estos hombres. Por eso él decía: yo prosigo a la meta, yo sigo avanzando.
Yo sigo caminando. Tengo todas las razones para abandonar, pero no importa, yo sigo a la meta porque yo sé quién he creído. Amén. La tercera actitud que debemos desarrollar en nuestra vida la encontramos en el libro de Romanos capítulo 15. Romanos capítulo número 15. No es que haya 15 romanos, sino Romanos capítulo 15, verso 20. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es bueno, muy bueno. Yo tengo que repetirme a mí mismo varias veces, Dios es bueno. Nos permite vivir cada día. Romanos capítulo 15, verso 20 dice la palabra de esta manera. Valga la redundancia. Y de esta manera, dice el apóstol Pablo, me esforcé. ¿Qué fue lo que hizo? Se esforzó a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Lo que quiero resaltar en esta parte, en este versículo, es la actitud de Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Se esforzó en predicar el Evangelio. Se esforzó. Llámese predicar el Evangelio o cualquier otra actividad en tu vida. Lo importante es tener una actitud de esfuerzo, una actitud de compromiso. Porque esta actitud de esfuerzo tiene que ver con el compromiso. Vivimos en una sociedad que es excesivamente cómoda. ¿O no es así, hermano? En una sociedad muy cómoda que nos inculca cada día, indirectamente y sin darnos cuenta, la idea de rechazar todo aquello que supone un esfuerzo. Eso es lo que nos inculca en la sociedad. Que rechacemos todo aquello que representa un esfuerzo, pero ¿sabe qué? Ese no es el espíritu del cristianismo. Sí es verdad que la Biblia habla acerca, por ejemplo, del perdón, pero también habla de la responsabilidad. La Biblia habla acerca de que en Cristo somos aceptados, ¿sí o no, hermano? Pero también habla de tomar la cruz cada día y seguir al Señor. La Biblia nos habla acerca de que en Dios encontramos liberación, pero también nos habla de negarnos a nosotros mismos, dice la palabra. La Biblia nos habla de bendición, pero también nos habla de esfuerzo. La palabra esfuerzo implica un compromiso. Si tú quieres sobrepasar las crisis espirituales que muchas veces entran en medio de las congregaciones, debes tener en cuenta que debes ser una mujer y un hombre comprometido con Dios y comprometido con la obra de Dios. Hemos sido llamados, escúchenme bien, no a veranear en la iglesia. Hemos sido llamados a esforzarnos cada día en el reino de Dios. Esforzarnos cada día, no solamente por Dios, por nuestra vida espiritual, sino por la obra de Dios también. Hay un dicho canario, aquí hay varias nacionalidades. Cubanos, ¿qué más? Hermana Samantha, ¿dónde es? Perú, ¿qué más? Venezolano, no sé si hay alguna nacional y el barrio. El otro es suizo también. Yo no sé si este dicho se oye en su país, al colombiano, ¿no? Dice un dicho canario que se le va la fuerza por la boca. ¿Conocen este dicho? ¿No? Apréndanlo. Si lo conocen. Se le va la fuerza por la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hablamos más de lo que hacemos. Decimos, yo haré esto, hago lo otro, hago aquello, hago arriba, hago abajo. Y toda la fuerza se me fue por la boca porque no puedo hacer nada. Eso no es lógico. Ese no es el espíritu del cristianismo. En el cristianismo hemos sido llamados al esfuerzo. Hemos sido llamados, hermanos, a esforzarnos por la obra de Dios. No basta solo con decir, me gustaría hacer esto. Hágalo. Esfuércese por servir al Señor. Alguien comprometido con Dios no necesita que se le esté recordando constantemente la importancia de congregarse. Alguien que está comprometido con Dios y con su obra no necesita que constantemente se le esté recordando la importancia de servir a Dios, de buscar a Dios, de testificar y de hacer tantas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque tu compromiso con Dios te impulsa a hacer tantas cosas. Amén. Eso te va a ayudar a superar las crisis
capítulo 1 y versículo 21. Gloria al Señor. Dice la palabra de esta manera, Filipenses, capítulo 1, verso 21. Fueron unas palabras también que el apóstol Pablo dijo en un momento determinado. Dice la Escritura de esta forma: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense lo que dice este hombre: para mí el vivir es Cristo. Si tuviera que resumir esta expresión en una sola palabra, ¿sabe cuál sería? Pasión. Él sentía pasión por el Señor. Y eso es algo que el Señor busca en medio de su iglesia también. El Señor busca pasión, que realmente amemos de verdad al Señor, que realmente anhelemos estar con Él. Hay incluso en el libro de Apocalipsis aquella iglesia que dejó su primer amor, ¿cierto? Que perdió esa pasión y ese amor por el Señor. Hermano, el apóstol Pablo, su vida entera, su trabajo, sus pensamientos, sus planes, sus palabras, todo giraba en torno a algo. ¿Sabe qué? A Cristo. Todo en su vida era Cristo. Para él respirar era Cristo, para él hacer algo era Cristo. Esa era su motivación principal. Por eso le digo de esta manera, e inspirado por el Espíritu Santo: para mí el vivir es Cristo. ¿Para ti qué es? ¿Una religión? ¿Un pasatiempo de fin de semana? Para ti pertenece a Cristo. Él sentía una verdadera pasión por el Señor, una pasión que él manifestaba a través de la obediencia y a través del servicio. A él sí que no se le iba la fuerza por la boca, como a muchos de nosotros. Él realmente era un apasionado del Señor Jesucristo y así lo manifestaba. Hermanos, se lo digo honestamente, a mí me da mucho dolor. Me da mucho dolor ver en ocasiones como creyentes de todas las edades, creyentes jóvenes y gente que no está joven, sienten más deseo y pasión por implicarse en cualquier actividad de este mundo antes que por la obra de Dios. Llamándose cristianos, llamándose hombres y mujeres que dicen amar a Dios, pero se desvive por participar en algo, en alguna actividad en el mundo y no tanto por la obra de Dios. Y eso me deja ver algo, y es que la pasión no está. Que tal vez tienes una religión bonita que te gusta venir a la iglesia, pero no hay pasión en tu corazón por el Señor. Antes bien parece que se avergüenzan del Señor. Para Pablo, vivir, dice, para mí el vivir es Cristo. Para muchos de nosotros vivir somos nosotros mismos, porque estamos más pendientes de nosotros, de nuestra voluntad, de la voluntad de Dios. Debemos tener un tiempo de reflexión en nuestra vida. Tal vez por eso somos arrastrados por esa crisis espiritual. Tal vez por eso somos llevados de un lado para otro por las circunstancias de la vida y no hay firmeza en nosotros. La pasión por el Señor se nota en la entrega que uno tiene a Dios, en el esfuerzo que tú haces cada día por seguir adelante. En eso se nota la pasión por el Señor. En que a pesar de la dificultad usted sigue caminando. En que a pesar de los desánimos que todos los días tocan en su corazón, usted sigue caminando. Porque hay algo que usted no puede describir con palabras, y es pasión por el Señor. Dios quiere que usted y yo seamos unos apasionados por el Señor. Mi pregunta en esta tarde para ir terminando es: ¿quieres hacerle frente a las crisis espirituales? Olvídate de la crisis económica. Olvídate de eso. Yo sé que es importante, pero no es la más importante de la crisis que hay en la vida. La más importante es aquella que afecta a tu eternidad. Es aquella que afecta a tu vida espiritual. Y muchas veces pasa esa crisis desapercibida en medio de nuestro deber. Si quieres hacerle frente, yo te digo: afirma tus convicciones en Dios. ¿Me escuchó? Afirma tus convicciones en Dios.
esas convicciones se afirman no porque hoy me levanto o me acuesto con una buena sensación y mañana me levanto repleto de convicción. No, eso no es así. Tus convicciones no se reafirman porque alguien ore por ti, tampoco. La oración no ayuda, porque dice la Biblia que la oración del justo obrando eficazmente que puede mucho, dice la palabra, pero las convicciones, la seguridad acerca de quién es Dios y de lo que representa Dios en mi vida se va reafirmando conforme usted va creciendo la palabra de Dios. Si tú quieres superar esa crisis de la vida, reafirma tus convicciones. Ten determinación que a pesar de los pesares y de los problemas que haya, usted sigue al Señor. Eso es una determinación firme. Asuma compromiso, esfuércese y tenga pasión por el Señor. Amén, hermanos. Yo le digo que quiere su rostro, vamos a orar. Gloria a Jesucristo. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a reflexionar sobre cómo está nuestra vida delante de su presencia. Y yo le invito que en esta hora no solamente reflexione en estos minutos que nos quedan para terminar la reunión, sino que por favor cuando vaya a su casa, esta noche antes de acostarse o tal vez mañana cuando se levante, piense por favor, medite en su vida espiritual. ¿Cómo está usted delante de Dios? Es posible que usted esté atravesando esa crisis espiritual. Yo le digo que por favor usted medite en ella. Y si usted se da cuenta realmente que no está andando como es debido, aquí no hay nadie para condenar a mi hermano. Ni el mismo Jesús, Él no vino para condenar, sino para salvar, dice la palabra. Pero sí a través de su Espíritu Santo, Él nos hace ver muchas veces nuestro error, nuestro pecado, para que lo corrijamos. Él nos hace ver nuestra necesidad para que tomemos cartas en el sur, para que hagamos algo, para que provoquemos ese cambio, como lo hizo aquella mujer que padecía flujo de sangre y aquel ciego llamado Bartimeo. Gloria a Jesús. Tú has sido llamado para avanzar siempre, no para detenerte. Tú has sido llamado para crecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú has sido llamado para ser un hombre y una mujer de decisiones firmes en este camino de la fe. No para que estés titubeando un día sí y otro no, un mes sí y otro no, así no. Tú has sido llamado para que camines con firmeza. Tú has sido llamado para que seas un hombre y una mujer comprometida con Dios y con su obra. Un hombre y una mujer que se esfuerza para salir adelante. Gloria a Jesucristo. Y así un hombre y una mujer llamado para vivir en pasión por el Señor. Ojalá nosotros podamos llegar a ese punto en la vida donde al igual que el apóstol Pablo, digamos, para mí el vivir es Cristo y el poder es ganancia. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a cantar un cántico y mientras cantamos este cántico, yo te animo, por favor, no te levantes, mantente en tu asiento tranquilamente y te invito a que sigas meditando, por favor. Luego vamos a orar, pero aprovecha este tiempo para meditar en el Señor. Haz un examen de ti mismo, un autoexamen. Si te das cuenta que hay cosas que cambiar, que hay cosas que corregir,